Hola a todos de nuevo. Lo primero de todo, presentarme. Yo me llamo Gorka Ibáñez, formo parte del grupo técnico de MSC Software en España. ¿Vale? Entonces yo me hago cargo sobre todo de todo lo que tiene que ver con los softwares de no lineal. Serían no solo Digimat, sino bueno nuestro producto más conocido a nivel de software no lineal, que es Mark, y también de Simufact, ¿vale? Que sería una parte de nuestro portafolio que se dedica sobre todo a procesos de fabricación y procesos de fabricación en metal, específico de metal. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo qué es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es una parte o uno de los módulos de Digimat, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, bueno, comentar un poco cuál es la empresa, de dónde sale, a quién pertenece, a nosotros en realidad. Los conceptos básicos que hay detrás de Digimat. Luego vamos a ver toda la plataforma, viendo todas las herramientas que hay disponibles. Luego nos centraremos en Digimat RP y haremos una pequeña demostración en vivo de cómo funciona este módulo. ¿Vale? Entonces, bueno, Digimat es el producto en sí. La empresa sería eXtreme. eXtreme es una empresa que está 100% enfocada a todo lo que sería análisis sí, bueno, análisis, diseño de material compuesto. ¿Vale? Son un grupo de unos 50, ahora ya algo más, entre 50 y 60 ingenieros y físicos. ¿Vale? La mayoría de ellos, de hecho, tienen el doctorado, porque, bueno, lo han hecho dentro de la propia empresa, haciendo investigación para el Departamento de Investigación y Desarrollo. Se fundó hace no demasiado tiempo, 14 años, ¿vale? En el 2003. Y bueno, en el 2012 pasó a formar parte del grupo de compañías de MSC Software. Y su cuartel general, por decir una forma, está situado en Bélgica. De hecho, comparte oficinas con otra de nuestras empresas, que es Actran, que es la parte que está dedicada a software de simulación, pero centrado en acústica. Comparten las oficinas y están localizados en Bélgica, al lado de Bruselas, de hecho. Bien. ¿Quién utiliza Digimat? Pues bueno, Digimat es curioso porque no solo forma parte o lo utilizan empresas pues, que van a hacer análisis de una pieza o lo que entendemos siempre por simulación, sino que también son a la vez clientes y proveedores de la gente que fabrica el propio material. ¿Vale? De hecho, el 23% de los clientes son proveedores de material. Luego, por supuesto, tenemos la otra parte, ¿no? La más común, que es clientes o empresas que fabrican algunos bienes, pues que son clientes que utilizan Digimat para hacer la simulación. Entonces, bueno, dentro de ellos, pues 10 de los mayores fabricantes pues lo utilizan. También, por supuesto, en el ámbito de aeronáutica, los dos mayores fabricantes, bueno, está claro cuáles son. Y también, pues bueno, luego entraríamos en un conglomerado de empresas pues que pueden ser gente que utiliza sobre todo muchos plásticos inyectados, ¿vale? Como pueden ser, pues bueno, gente que fabrica cámaras de fotografía, bueno, cualquier, al final, carcasa que esté hecha para absorber unas cargas mayores o que tenga mayor resistencia, que tenga plásticos reforzados, etcétera, pues va a utilizar Digimat. Y también, pues bueno, las empresas de energía, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo sería las palas de aerogeneradores, están hechas de material compuesto y, por supuesto, con Digimat pues puede analizarse mejor y en mayor detalle. Entonces, ¿qué es Digimat? Pues bueno, en realidad es una plataforma para analizar los materiales compuestos, no solo a nivel macroestructural, como estamos acostumbrados en simulación, sino ya a un nivel más detallado, incluso para diseñar tu propio material. Dentro de las posibilidades de diseñar este material o de hacer las simulaciones, no solo encontramos los materiales compuestos típicos como la fibra de carbono, que son fibras continuas o sin fin que se les llaman, sino también materiales compuestos de fibra corta o de fibra media larga, ¿vale? Que serían pues los plásticos reforzados. También
Este tipo de compuestos se suele hacer o de refuerzo, se suele utilizar también con goma. Entonces, pues, bueno, también es otra de las posibilidades para utilizar Digimat. Y bueno, luego ya entramos en más lo que sería el diseño del material en sí mismo, pues para metales duros, materiales cerámicos o incluso llegar a estudiar cómo es el trenzado de los propios composites, ¿vale? Y luego a nivel nanoestructural, el análisis del propio material. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hace? Coger las propiedades de material de los dos materiales que forman el compuesto, bueno, no solo tienen por qué ser dos, pueden ser bastantes más, y con las características que tiene cada uno de ellos, hacer un proceso de homogenización, acoplamiento, por decir una forma, para sacar las propiedades globales del compuesto que forman esos materiales. También distinguiendo no solo pues bueno la variabilidad que puedas tener dentro de cualquiera de los dos materiales en cuanto a cantidades o relación de aspecto, etcétera, sino también la orientación que tienen esas inclusiones o esas fibras que introducimos en el material. ¿Vale? Dependiendo de qué orientación tengan esas fibras, obtendremos una respuesta o una caracterización del material diferente. Si tenemos una orientación más a favor de lo que sería la propia carga, pues bueno, tendrás unas propiedades de material mayores o con mayor módulo de tensión. Y si no, pues si están de forma transversal, pues lógicamente tiene un módulo elástico menor, las propiedades son diferentes, quizá un poco peores. Entonces, este proceso de homogenización se puede hacer de dos distintas maneras, ¿vale? Por una parte tenemos el Mean Field Homogenization y el Finite Element Homogenization. Básicamente son dos procesos de homogenización. En uno lo hacemos de manera matemática y en otro se hace a través de un modelo de elementos finitos. Aquí en la izquierda podemos ver bueno, un esquema de cómo sería el proceso de homogenización matemático de Mean Field. Y bueno, como se puede imaginar, esto tiene unos pros y unas contras en función de cuál elijas. Por supuesto, el matemático es mucho más rápido, tiene menos precisión, no tiene en cuenta ciertas características a nivel micromecánico. Algo que sí que se puede tener en cuenta y que es más preciso a nivel utilizando el método de homogenización de elementos finitos. Al final lo que se hace es hacer una modelización del volumen representativo del elemento, el RVE, en el que realmente modelas tu material compuesto en sí. Como podemos ver en la imagen, pues bueno, tenemos una matriz en la que aparecen los insertos o los materiales, el material de refuerzo a nivel a nivel microestructural, ¿vale? Podemos llegar realmente a ver cómo falla el modo de fallo, por dónde rompe, a nivel de detalle de, vaya, es esta fibra dentro de la matriz la que me está causando el problema, ¿vale? A nivel de ese detalle. Luego, en base a esas dos herramientas, se hacen una serie de herramientas específicas para formar todo el portafolio de las herramientas de Digimat. Aquí esto sería lo que te encuentras nada más abrir Digimat y los diferentes módulos, ¿vale? MF, FE, MX, los vamos a ver uno por uno para ver qué es lo que hacen y cómo nos pueden ayudar. Digimat MF, que en realidad sería Digimat Mean Field, viene a ser la homogenización del material de manera matemática. Entonces, lo que se hace en esta herramienta es coger las propiedades de los dos materiales, bueno, o más materiales, definirlos, definir cómo es la microestructura de ese compuesto, pues si resulta que la fibra forma parte de, o sea, es el 30% del peso del compuesto, o qué aspect ratio tiene esa fibra, etcétera, todas esas características. Haces el proceso de homogenización y obtienes las curvas de tensión de formación resultante de ese material compuesto. Jugando con la orientación de las fibras, podemos obtener diferentes curvas para diferentes orientaciones, ¿vale? Luego podemos hacer lo mismo con Digimat FE, ¿vale? Haríamos de manera análoga
la definición de la matriz y el refuerzo. Haríamos el análisis del volumen representativo. De hecho, se hace geométricamente y luego se malla y posteriormente se analiza con un software de elementos finitos que está embebido. En nuestro caso es Mark. Y obtienes también las curvas de tensión-deformación y también puedes, obviamente, ver los resultados a nivel microestructural, a nivel de la matriz, ver realmente en el propio volumen representativo cómo está funcionando tu material compuesto. Vale. Por otra parte tenemos Digimat MX, que es la base de datos de material que proporciona Digimat. Al ser proveedor y a la vez ser usuario, los proveedores de material compuesto de Digimat, tiene disponible muchos de los materiales más usados en la industria. ¿Vale? Entonces, son los propios fabricantes de material los que proveen a Digimat de esas curvas de material y están accesibles para el público que usa el Digimat o para los clientes de Digimat. Obviamente no tienen todo lo que sería su portafolio, pero bueno, tienen los más importantes. Además, por otra parte, Digimat también tiene unos datos de material básicos, por decir una forma, para la mayor amplitud de los materiales plásticos, y también tienes la posibilidad de pedir materiales específicos que vayas a utilizar y que no estén en la base de datos básica. Por otra parte, Digimat MX tiene una pequeña herramienta que te permite hacer ingeniería inversa. Esto es muy útil en el caso de que tengas ya definido un material compuesto y tengas las curvas de ensayo, de tensión de formación, etcétera. Porque lo que puedes hacer es, utilizando esa curva de tensión de formación, hacer un proceso de ingeniería inversa en el que averiguas o defines como variables diferentes parámetros de tu material compuesto. Pues como puede ser el tanto por ciento de inclusiones que hay, o el módulo elástico de la matriz, o el aspect ratio de la inclusión, etcétera. Puedes definir esas variables y el software hace un proceso de ingeniería inversa, un proceso de optimización para sacar esos valores que casen con tu curva de ensayo. Vale. Después tenemos Digimat CAE, que lo que hace es acoplar lo que sería las propiedades de material que hemos definido en cualquiera de los tres módulos anteriores, tanto en MF como en FE como en MX, y lo acopla con un software de elementos finitos. No solo eso, sino que además tiene en cuenta la orientación, o bueno, el proceso de fabricación que vamos a tener de nuestra pieza. Entonces, si es una pieza de material reforzado por un plástico con refuerzo de fibra corta, nosotros podemos coger los resultados de la simulación de inyección que viene de un Moldex 3D o de un Moldflow y acoplarlo a nuestro cálculo de elementos finitos. ¿Vale? Lo mismo si es un problema o un modelo de fibra continua, ¿vale? Porque puedes usar el wrapping o programas de wrapping para importar los resultados o las orientaciones en nuestro modelo de elementos finitos. Como podéis ver, no solo se restringe a solvers de MSC Software, ¿vale? Que serían Nastran y Mark, sino que también están disponibles pues para otros softwares, pues como ANSYS, Abacus o los del grupo ESI. ¿Vale? Digimat Map también se utiliza dentro de ese proceso de acoplamiento, porque lo que hace es mapear precisamente los resultados de una simulación de inyección en nuestra malla estructural. ¿Vale? Para eso tenemos esta herramienta específica y nos permite hacerlo esto de manera precisa, chequear si estamos cometiendo un porcentaje de error muy alto, etcétera. ¿Vale?
También tenemos Digimat HC, que está especialmente enfocado a los materiales sándwich. Tiene, por decir una forma, varios test que son siempre los estándar ya predefinidos dentro de la herramienta. Lo único que tienes que definir es pues el material compuesto, las diferentes capas, nuestro material de honeycomb, o bueno, del centro del sándwich, y luego pues bueno, definir las condiciones de contorno, por decir una forma. Y el programa hace lo que sería el ensayo de manera automática. Y pues bueno, puedes ver los resultados, etcétera. Luego tenemos Digimat VA. Digimat VA es muy útil para la gente que hace ensayos de caracterización de materiales compuestos, porque lo que te permite es hacer, al fin y al cabo, ensayos virtuales, ¿vale? Cuando tú tienes o quieres definir las propiedades mecánicas de un material compuesto, hay una cierta variabilidad en nuestros distintos materiales. Pues, por ejemplo, la matriz tiene un módulo elástico, pero ese módulo elástico no suele ser siempre 40.000, por ejemplo, sino que tiene un margen de error entre 42.000 y 38.000. Esa variabilidad, claro, hace que tengas unos resultados de test que tengan cierta variabilidad. Y es necesario hacer una campaña de ensayos bastante amplia para poder tener un estudio estadístico de esa variabilidad. Entonces, lo que propone Digimat VA es hacer esa campaña de ensayos con esas variabilidades de forma virtual, de manera que tú le defines el tipo de probeta que es, las características de material que son, las variabilidades que tienen en esas propiedades, y él lo que hace es, mediante un diseño de experimentos, hacer distintos tipos de probeta para tener en cuenta toda esa variabilidad. Hace esas probetas virtualmente con un modelo de elementos finitos, las ensaya, tiene los resultados y Digimat VA a la vez te proporciona los resultados de detalle, pues los típicos de un análisis de elementos finitos, pues ver a nivel de qué elemento está fallando, etcétera, y luego también resultados estadísticos de toda la muestra, de todas las probetas que has hecho. Por lo tanto, esto es bastante o muy útil a la hora de hacer esas campañas de ensayo, porque bueno, lo recortas bastante el número de ensayos que vas a hacer y bueno, eso te ahorra mucho dinero. Y luego recientemente ha salido Digimat AM. Digimat AM es para la simulación del proceso de fabricación aditiva o impresión 3D en materiales plásticos. Como he comentado antes, que también tenemos el software Simufac, que está centrado en metales. Simufac también tiene una parte de Additive Manufacturing, pero es solo para impresión 3D en metales. La parte de plásticos y plásticos reforzados, por supuesto, se engloba dentro de Digimat en esta herramienta que han desarrollado específicamente para ello. Entonces, Digimat, la parte buena que tiene es que no solo, por una forma, hace el análisis del proceso de impresión, sino que también partes desde el diseño del propio material en sí mismo, ¿vale? Puedes ir o completar todo el proceso del análisis en una pieza de impresión 3D. Desde diseñar el material, hacer la simulación del proceso de impresión, luego con los resultados de ese proceso de impresión, mapear esos resultados en tu malla estructural y hacer un análisis de lo que sería ya el componente en sí, pero teniendo en cuenta las tensiones residuales y la distorsión introducidas en el proceso de fabricación o de impresión 3D. Visto esquemáticamente, Simufac AM, o sea, Digimat AM, proporciona estas herramientas para diseñar tu propio material, diseñar el proceso y ya lo que sería el part performance o bueno, la simulación del componente en sí. Bien. Esta sería la interface precisamente para hacer la simulación del proceso de impresión. Como veis, pues bueno, va aplicando capa a capa, no realmente capa a capa todas las capas que se hacen en el modelo real, sino que hace
una simplificación, lo que le llaman una voxelización, para representar pues bueno, cierto número de capas en un elemento hexaédrico que representa ese número de capas. Pero bueno, a nivel industrial, podríamos decir, los resultados que te da son perfectamente plausibles y son precisos. Porque al fin y al cabo, a nivel industrial, lo que te importa es la distorsión que introduces y las tensiones residuales que aparecen. Y eso, con este tipo de simplificación, sí que se puede ver. Entonces, ¿qué tipo de opciones podemos analizar? Pues bueno, podemos jugar con la dirección de impresión, jugar con qué material introducimos, etcétera, ¿vale? Y también, muy importante, podemos compensar la distorsión que introducimos con la impresión. Cuando hacemos nuestro proceso de impresión, al ser un proceso tan térmico y en el que se produce un cambio de fase en nuestro material, introduce mucha distorsión en en la dimensión nominal que tenemos original de la pieza. Entonces, una vez que nosotros sacamos, mediante la simulación de la impresión, la distorsión que aparece en esa pieza, lo que podemos hacer es exportar esa geometría o esa distorsión que hemos obtenido con un factor de escala negativo, de manera que obtengamos una geometría compensada respecto a las distorsiones que vamos a tener. Entonces, con esa geometría compensada, lo volvemos a introducir o hacemos la impresión de nuestra pieza y compensa las distorsiones que introduce el proceso de impresión. De manera que el resultado es mucho más ajustado o casi perfectamente ajustado a la geometría nominal que tenemos en el índice. Y luego el último proceso o el último paso que tendríamos que hacer en nuestra simulación completa sería mapear los resultados que tenemos de la impresión en nuestra malla estructural. Por supuesto, esto lo podemos hacer con el módulo de mapping, el Digimat Map, y mapearlo en nuestra malla estructural y poder hacer un análisis, pues bueno, pues como puede ser con Mark o con Abacus o etcétera. Bien, el único que nos queda, es el que vamos a ver, es Digimat RP. Digimat RP en realidad no es una herramienta diferente a todas las demás, sino que engloba las que necesitaríamos si somos una empresa que solo vamos a hacer lo que sería la simulación del componente de plástico reforzado. Entonces, en vez de tener todos los módulos por ahí desperdigados y tener que andar jugando de uno a otro, lo que tenemos es una interface de usuario que tiene todo introducido, bueno, los datos de material, etcétera, y accedes a ello de manera mucho más ágil, más rápida, haces la simulación y obtienes los resultados, todos dentro del mismo entorno, ¿vale? Como hemos visto, esto sería en realidad un conglomerado, una herramienta que aglutina todos estos módulos. A ver, que vuelva a la presentación. Aquí. Esto es. En realidad, Digimat RP lo que hace es englobar todos estos procesos, ¿vale? Englobaría Digimat MF, MFE, MX, también Digimat Map y bueno, nosotros le introduciríamos lo que sería la malla de nuestro análisis estructural, los resultados de una simulación de inyección y los datos de material. Dentro de Digimat RP se acopla todo y lanzaría el análisis de elementos finitos. En nuestro caso, pues con Mark o con Nastran 400. Entonces, vamos a hacer una pequeña demo de cómo se utiliza. Nos vamos a Digimat 2017.1. Como veis, esta es la interface que aparece nada más abrir Digimat. Los diferentes módulos, MF, FE, etcétera. Nos vamos a Digimat RP y dentro de este entorno podemos definir ya todo nuestro análisis. Lo que vamos a hacer, bueno, lo primero de todo, aquí en Settings, podemos ver o configurar nuestro solver, ¿vale? En este caso Mark, también podemos Nastran o Abacus, etcétera.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, cargar lo que sería nuestra malla estructural. ¿Vale? Bueno, aquí lo vemos, seleccionamos o confirmamos las unidades de medida. Aquí podemos ver, pues bueno, cómo es nuestro modelo. Aquí el material, obviamente, va a ser un material dummy, bueno, más que dummy, un material isotrópico, ¿vale? Con las propiedades pues correspondientes a un material plástico. Bien, aquí podemos visualizar la malla. Bueno, no es muy detallada, pero está bien, suficiente para este tipo de análisis. Entonces ya pasaríamos a incluir lo que sería el material en sí. Hay diversas opciones, por supuesto. Lo que podríamos hacer es importarlo desde propio Digimat MX, ¿vale? Segundo que abra, aquí está. Aquí tenemos, pues bueno, las diferentes bases de datos de diferentes proveedores y diferentes materiales, con lo cual, pues bueno, lo podemos seleccionar y volver a Digimat RP. En este caso, no lo vamos a hacer así, sino que vamos a utilizar un material que ya tenemos creado de antes. También podemos usar materiales genéricos que están ya predefinidos dentro de Digimat RP. Bueno, como son pues una matriz elástica con una inclusión también de tipo elástico. Bueno, son propiedades poco básicas, pero bueno, para hacer un cálculo aproximado o unas primeras iteraciones de diseño podría valer. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar un material que ya hemos creado previamente. Aquí está. Vale, si lo vemos un poco más grande. Bien. Se trata de una matriz de tipo poliamida con un comportamiento elastoplástico y bueno, pues todas estas características de material. Con una fibra de refuerzo, una fibra de vidrio, que en este caso tenemos en cuenta solo de tipo elástico, ¿vale? Con un módulo elástico, con un módulo de Young y con un Poisson ratio, etcétera. Y sobre todo está definido con un criterio de fallo, ¿vale? En este caso un 3D Side-Hill con estos datos de caracterización y bueno, pues lo vamos a utilizar para caracterizar nuestra pieza. Como podéis ver, aquí tenemos que serían las propiedades o las curvas de material para diferentes orientaciones de nuestras fibras. Si están orientadas de manera longitudinal, pues bueno, tenemos esta curva que va más, que es superior o que tiene mejores propiedades mecánicas que en la parte transversal. Y bueno, pues dependiendo de la orientación del material o de la inclusión, pues bueno, tendremos zonas con mayor o peor comportamiento mecánico. Vale. Luego nos vamos a esta pestaña para seleccionar qué tipo de análisis vamos a hacer. ¿Vale? Si vamos a hacer un análisis implícito a nivel microestructural o más macroestructural, o en nuestro caso vamos a hacer un híbrido para que bueno, tengamos un buen criterio de falla y podemos llegar a ver los resultados a nivel de dónde me falla la fibra, o si es la fibra o es la matriz. Vamos a seleccionar un criterio de fallo basado en tensión y vamos a diferenciar entre fallo a tensión y compresión. ¿Vale? Vamos a balancearlo para que sea en compresión 3 veces más que en tensión. Vale, y ya está. Con esto tendríamos definido el material. Entonces ya luego pasaríamos a lo que sería el proceso de inyección, a cargar los resultados de nuestro proceso de inyección. Primero lo que se diría es cargar la malla que se ha utilizado en ese proceso o en esa simulación de inyección. Vale, aquí lo vemos. Tiene este pequeño visualizador. Y si vemos la malla, esto es una malla más detallada. Vale. Podemos cargar los resultados y ver los diferentes tensores. ¿Vale?
Sin embargo, estos son los resultados, pero tenemos que mapear estos resultados en la malla estructural. Entonces, esto se puede hacer de manera automática, que se hace muy rápido, simplemente seleccionarlo, él aplica un factor de escala y reorienta la pieza para poder hacer el mapeado de forma normal. Pero bueno, vamos a hacerlo de forma manual pues para ver un poco cómo es el proceso y bueno, que veáis que si la pieza es muy compleja y no salen buenos resultados de mapeado, pues bueno, puedes jugar tú y puedes intentar hacerlo de una manera mejor. Bien, esto que tenemos aquí es la malla de la simulación de inyección. Esta sería aquí, la estructural. Vale, entonces, si lo hiciéramos directamente, si la superponemos directamente, pues bueno, vemos que no casa, ¿vale? Que están orientadas de manera diferente, etcétera, y el factor de escala no es exactamente el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es coger nuestras mallas y transformarlas para superponerlas. Vale, vamos a poder seleccionar 3 puntos cualesquiera de ambas mallas y él lo que va a hacer es casar esos puntos. Vale, seleccionamos aquí este y este. Y aquí este y este. Bueno, los mismos. Okay. Uy, en alguno me he colado. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Sí, era este el que fallaba. Vale. Ahí está. Ok. Entonces ahora ya sí que podemos hacer el mapeado. Seleccionamos, bueno, ambos resultados, todos los elementos. De acuerdo. Le damos un nombre. Inyección mapeado. Y seleccionamos cómo queremos hacer ese mapeado. Pues bueno, con los puntos de integración a nodos y to integration point. Dejamos en automático y hacemos el mapeado. Vale, ya está. Podemos ver cómo ha sido ese mapeado, ¿vale? Qué resultados, qué error tenemos para todos los tensores. Bien. Salvarlo y volver a Digimat RP. Aquí ya tendríamos los tensores mapeados dentro de la pieza o la malla estructural, con lo cual, pues bueno, ya está realizado el proceso. Y ya simplemente pues tendríamos que correr el análisis. Seleccionamos el directorio en el que queremos hacerlo y confirmamos. Entonces, aquí, bueno, seleccionamos el número de procesadores que queremos. Lo que hace es computar todas nuestras propiedades de material, la orientación de los diferentes tensores dentro de la pieza, etcétera, lo mapea y lo que te hace es crear el modelo de análisis o lo que sería pues bueno, los ficheros de análisis que luego van a ser introducidos en Mark. No solo sería lo que sería el punto .dat de Mark, el típico fichero que conocemos, sino que también incluirían uno específico de Digimat para el material y bueno, otro de acoplamiento para leer los resultados de
de la simulación de inyección. Como veis, tarda un par de minutos. Bueno, mientras, simplemente sería hacer este proceso y luego ya utilizar el botón para correrlo directamente sobre Mark. Entonces, una vez que él acaba, automáticamente te abre el postprocesador y te carga los resultados. En nuestro caso, como estamos trabajando sobre Mark, lo que te hace es abrir Mentat y te carga el modelo. ¿Vale? Aquí vemos la malla, la visualización de la malla así mejor, correcto. Cargamos el resultado, nos vamos a Contour Bands y aquí seleccionamos el resultado. El resultado, claro, no va a ser o no va a venir referido a extensiones equivalentes, etcétera, sino que son variables que ha tenido que cargar, que son variables definidas por el usuario. Entonces, bueno, aquí yo sé, obviamente, que es la variable 3 que me va a dar el modo de fallo, ¿vale? O los niveles de fallo de la pieza. Lo vamos a ver, que esto te lo especifica cuando lanzas el modelo en Digimat RP, pero bueno, para verlo aquí lo podemos simplemente seleccionar. Seleccionamos el step final y podemos ver los resultados. ¿Vale? Aquí, vale, está puesto por defecto, mejor si lo ponemos en manual para que sea de 0 a 1 y vemos qué regiones de nuestra pieza tienen fallo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vemos que son estos puntos críticos aquí, donde se juntan las diferentes secciones de los refuerzos, donde se produce el fallo de nuestra pieza. Bien, quería enseñaros, vale, aquí es los ficheros que ha escrito, ¿vale? Los que hemos comentado, los del fichero de orientación, la base de datos de material de Digimat y lo que sería el modelo de Mark, ¿vale? El punto de dato. Si le diéramos aquí, pues sin más sería correr y podríamos ver aquí en el monitor de trabajo cómo va haciendo la convergencia de nuestro modelo, los diferentes steps. Aquí en State Variables lo que podemos ver es precisamente las variables que ha definido para los resultados. Entonces, aquí en la variable 1 tendríamos la temperatura, la variable 2 la deformación plástica acumulada equivalente a nivel macroscópico y bueno, aquí en la variable 3, como hemos comentado, el indicador de fallo a nivel macroscópico. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que es Digimat RP. Como podéis ver, es un entorno muy rápido y muy gráfico. Y ya podemos pasar o terminar. En cualquier caso, os surge la duda o después de que veáis el vídeo o veáis otros de los webinars que tenemos en MSC sobre Digimat, si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, podéis escribirme a mi dirección de correo. Nada más, gracias y un saludo.